Liz, buenas noches. ¿Escucha? Sí, hola, hola, muy buenas noches. Liz, estoy presente, Liz. No pude entrar formal porque tuve consejo técnico de grado, Liz. Ya, su nombre completo, Dardo Cuellar Mamani, Liz. El día sábado también estuve presente, Liz. No sé si me ha tomado asistencia. Pero entré un poco tarde también. Dardo, ¿dónde está? Cuellar Mamani, ¿no? Sí, Liz, por favor. Sí, el sábado, te he marcado, ya Ya presente, estoy bien, Liz. Gracias. ya está del día de hoy, martes 29, igual ya está. Bien, ¿alguien más? Creo que alguien más había en la asistencia, ¿alguien más? Bien, si no hay nadie más de la asistencia, ahí lo voy cerrando. Presente, Lick. Henry Cáceres Mamani. Cáceres Mamani Henry, ya, ahí está. ¿Quién más? Dice, buenas Sí, noches, por favor, de qué esticón. a ver qué esticona. Ya. Enseguida, Reques Ticona. Marina Soledad. Sí, dice, gracias. Ya está. Sí, presente. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más que no le he llamado? Asistencia. Bien. Si no hay nadie más, entonces. Lilian Arteaga, ¿no? Lilian. Lilian Arteaga, está presente. Lilian está presente. Bien. ¿Quién más? Ah, creo que esos son todos. Bien, mencionábamos justamente el documento de Hugo Semelman. Y ese justamente, ¿no? Que entre Gus, el Melmal y el participante, una situación de preguntas, haciendo justamente el análisis mismo de la parte de la investigación, el conocimiento, ¿no? Del pensamiento mismo, que es justamente lo que está dentro, lo de fuera, y tomar en cuenta algunas situaciones. En este caso, una serie de entrevistas, ¿no? Serie de entrevistas que podemos ir realizando a partir de nuestro contexto, ¿no? Y más aún dentro de los materiales que se encuentran en la plataforma, es justamente, ¿no? Aquí tenemos un documento, la guía de entrevistas, ¿no? La guía de entrevistas, este es muy importante para el desarrollo mismo, ¿no? No olvidemos que las entrevistas se van formulando preguntas abiertas, ¿sí? Preguntas abiertas en relación a cierto tipo de contenido que se va buscando o dato informativo que se la requiera. El diario de campo, hay diferentes formatos, no hay ningún problema de eso, pero sí hay un proceso, hay un momento de inicio, ¿no? En el desarrollo y al final o cierre, en el que se va tomando en cuenta, se van apuntando elementos claves, ¿no? Sucesos o hechos claves significativos dentro de la pedagogía, ¿no? Dentro de ese proceso de enseñanza, aprendizaje de la matemática. El diario de campo va tomando en cuenta, apunta justamente, ¿no? En el cuaderno, ¿no? Características esenciales en la sesión misma de la actividad en aula, ¿no? ¿Cuál ha sido lo significativo importante en este caso en relación a cierto tipo de aprendizaje de contenidos en los diferentes grados o niveles escolares? El diario pedagógico de campo, de la misma forma, hay un autor anónimo, ¿no? Que simplemente es dos hojitas en realidad,
Ese diario pedagógico es un instrumento, ¿no?, que enriquece y evidencia procesos de formación, supervisión de la experiencia docente. La reflexión constante, la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación, ¿no? Es decir, tres evaluaciones principales y fundamentales que se debe de hacer. El diario pedagógico o de campo es aquel cuaderno en el que se registra con frecuencia cuidadosamente las experiencias y reflexiones sobre la intervención pedagógica, ¿no?, tanto dentro y fuera del aula. Es bien importante el diario de campo pedagógico, que presenta un panorama general de lo que sucede en las aulas de clases en este caso. Se tiene en cuenta, por ejemplo, niveles tanto descriptivo, interpretativo, reflexivo, de intervención, de nuevos planes de acción, y se van estructurando justamente, ¿no?, a partir de esta, ¿no? El nivel descriptivo concierne los registros, ¿no?, las notas de campo, es decir, los comentarios, observaciones. Y en este nivel se va anotando y debe de aparecer necesariamente la fecha, ¿no?, el grado, el área, el tema, el objetivo, ¿no?, del tema, en ese caso desarrollado, ¿no?, el desarrollo de las clases y la metodología que se va a ir implementando. Dentro del nivel interpretativo reflexivo es un pequeño escrito, ¿no?, de párrafos que dé cuenta de lo significativo que ha sido la sesión y la teoría que lo apoya para confrontar cierto tipo de discurso. Es la búsqueda de sentido, de profundización de los momentos, tanto causas y efectos de las situaciones, la tematización, categorización en este caso. En el nivel de intervención para nuevos planes de acción, ¿qué se debe de señalar? Aspectos críticos que requieran del análisis e intervención. Formular, es decir, diseñar puntos, ¿no?, de intervención. Evidencia la búsqueda de estrategia, toma de decisiones, formas de afrontar los problemas. ¿Cómo se elabora, en este caso, un diario pedagógico de campo? Sobre la parte del encabezado, donde se debe mencionar lugar, situación, tiempo de observación, temática desarrollada. Luego se hace la descripción, ¿no?, una breve descripción de los eventos, ¿no?, para culminar con la reflexión de los mismos, un hilo conductor importante para la reflexión misma, que puede ser la formulación de preguntas, y luego se describen sucesos para luego categorizarlos. Algunos ejemplos de categorización que usted puede utilizar en el diario pedagógico pueden ser competencias docentes, ¿no?, disciplinar, pedagógica, ética, epistemológica. Observaciones, ¿sobre qué? El docente, sobre los estudiantes, sobre los modelos o métodos, técnicas y estrategias implementadas, sobre la confrontación teórica con la práctica, sobre la observación de situaciones previstas o imprevistas. Es importante tomar en cuenta la descripción, ¿no?, que es justamente pintar con palabras cómo se llevó a cabo la actividad observada. Como nota importante, el diario pedagógico de campo, los cuadernos o registros o diarios de campo son elementos importantes para considerar en la investigación en el aula. Es decir, son herramientas ¿no?, que el maestro elabora para sistematizar sus experiencias. Y el ejercicio en el que el diario se realiza, ¿no?, requiere rigurosidad, ¿no?, por parte del maestro, para que se cumplan los intereses que se trazan, objetivos efectuables a partir de dicho popular que expresa, ¿no? Lo que no está escrito no existe. Entonces, hacer diarios permite conseguir procesos, etapas, tiempos, registros, que se trata de hacer observaciones, consideraciones, que se buscan anotaciones importantes. Si con la investigación se busca producir conocimientos, el diario como herramienta asume tareas de resolver problemas prácticos de reflexión sobre eventos o sucesos dentro de la práctica en aula, ¿no? Entonces, al hablar de investigación en el aula, pues como la pretensión de este sitio que busca, ¿no?, los registros que lleven reflexiones con un sentido crítico y reflexivo, prácticas de la institución educativa. El diario es un registro en relación con la enseñanza y aprendizaje por parte de la educación misma. Y obviamente este diario pedagógico lo podemos plasmar teniendo en cuenta el siguiente esquema, ¿no?, propuesto: fechas, acciones, estrategias y el impacto o resultado obtenido.
que estos elementos descritos en este documento, a pesar que van registrados no diariamente, sino semanalmente, ¿no? Que parezca paradójicamente contradictorio. Entonces, eso hay que tomar en cuenta si tomamos en cuenta, ¿no? Las fechas de manera semanal, a diferencia de diario, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de diario de campo, obviamente esto lo vamos a ir revisando, ¿no? En cada una de las sesiones, a diario, ¿no? Día tras día que van pasando hechos, sucesos dentro de la misma didáctica de la matemática, es decir, de la enseñanza misma, a diario. Podemos verlo también de manera semanal, ¿no? No había ningún problema en este caso. Que en la semana, por ejemplo, se vayan avanzando cierto tipo de contenido, supongamos los triángulos, ¿no? Rectángulos, y sus aplicaciones. Entonces, realmente 2 sesiones o 2 clases o 3 clases a la semana voy a poder efectivizarlo, ¿no? Por esa situación pueden tomar en cuenta en semana misma. Bien, ese es el diario de campo, ¿no? También se propone justamente dentro de esta lo que es grupos focales, ¿no? Grupos FOCS que toma en cuenta, ¿no? Trabajar en grupos focales a partir de 5 integrantes, ¿no? Como mínimo 3, y obviamente en relación a ciertas metodologías como Philips 66 o 6.6, ¿no? Utiliza también justamente la mesa redonda para trabajar con grupos focales a la hora de hacer probablemente entrevistas colectivas, ¿no? Y las entrevistas, no olvidemos que existe una entrevista semiestructurada, una batería de preguntas abiertas en relación a la identificación, en este caso, ¿de qué? El contexto. Y esa es la parte muy importante, ¿no? Nosotros hacemos justamente en esta semana número 3 lo que es conocido como la parte de identificación misma del estado, en este caso, ¿no? Situacional, ¿no? En el aula, en el contexto mismo, en la comunidad, ¿sí? Y que se debe de ir recolectando esos datos. Bueno, esa es la bibliografía del diseño de instrumentos, ¿no? El diseño de instrumentos. No se olviden que a partir de estas 3 lecturas, la descolonización de metodologías, que es esta justamente, el documento de lectura es este de aquí, son 85 páginas, pero lo único que tienen que ir a dar la lectura y sintetizar para su evaluación corresponde justamente a la página, en este caso, en el capítulo 4 y 7, ¿no? 4 y 7 de este documento, ¿no? 4 y 7. En el otro documento de Hugo Semmelmann, solamente el capítulo 3, la que hemos visto el día de hoy a grandes rasgos, sobre el análisis mismo, ¿no? De la investigación en profundidad, en que concierne justamente la idea, la formulación, que es algo que se quiere conocer o entender dentro de las problemáticas, dentro del aula, algunas reflexiones que realizan, ¿no? Va interaccionando con respecto a un participante y con el mismo, eh, en este caso Hugo Zimmerman, que va profundizando, va dando algunas ideas, algunas pautas importantes. Y ese es justamente el capítulo número 3, ¿no? El capítulo número 3, que termina justamente en la página 129, pero esta, miren, hay que verlo eso muy bien, no está en relación a esta numeración, ¿sí? Va prosiguiendo hasta el siguiente. Va pasando la 133 y sigue haciendo el análisis, ¿no? Respecto a lo que se cree, ¿no? Lo que hay que hacer, la misma comunicación, habla de la parte artística, en la misma escuela, la práctica social, lo que es justamente la institución misma, ¿no? Como demanda un producto determinado, que son justamente los estudiantes, y obviamente desde su experiencia están viendo la situación como alumnos, por ejemplo, de posgrado, ¿no? Eh, que son justamente, o que enseñamos en este caso, dentro de las ciencias de la educación, ¿no? Que se va leyendo una perspectiva distinta, diferente, en el abordaje de la situación de enseñanza-aprendizaje como un proceso, ¿no? De profundizar, ¿no? Lo humano, ¿no? Según mi experiencia. En este caso tomamos en cuenta justamente algunas características desde la singularidad, la creatividad,
la innovación dentro de la matemática. Entonces toma en cuenta algunas connotaciones a lo que es justamente plantearse el problema en sí, que tiene que ver justamente con respecto al trabajo de la docencia universitaria, a partir de mismo, ¿no? Comprender, en este caso, la realidad, ¿no? Vivencial, experiencial, que es la parte muy importante. Entonces tienen que ir diseñando instrumentos, ¿no? Los instrumentos a partir de estas bibliografías de compilación, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el autor este de observación participante, ¿no? En ese capítulo, por ejemplo, se ve, ¿no? El trabajo de campo que incluye tres actividades principales. La primera, con la interacción social, ¿no? Ofensiva, es decir, lograr que los informantes se sientan cómodos y ganar la aceptación. El segundo es modos de obtener datos, ¿no? A partir de estrategias y tácticas de campo. Y finalmente el registro de datos, ¿no? Que es justamente en la toma de cuaderno de notas o notas de campo escrito. La observación participante tiene esas tres actividades principales. Se tiene también el documento de la entrevista en profundidad, ¿no? Que toma en cuenta la observación, desde una metodología de observación participante. Y en este capítulo toman una entrevista cualitativa, ¿no? En profundidad, relacionada justamente a una temática y profundizarla, por sobre todo, ¿no? Entonces ahí menciona tipos de entrevista, ¿no? ¿Qué es una entrevista? Es la herramienta de excavar, ¿no? Favorita, por sobre todo para los sociólogos, adquirir conocimientos de la vida social, científicos sociales que reposan en gran medida. La palabra entrevista, por la mayor parte, ¿no? De las personas piensa que es un instrumento de investigación estructurada, como las encuestas, actitud, o de opinión o cuestionarios. Estas entrevistas son típicamente administradas a un grupo grande, en este caso, de sujetos, ¿no? Que se les pide ser encuestados, es decir, visto como técnica, encuesta, el instrumento cuestionario en sí, ¿no? En este caso, visto observación como técnica, y podemos ver justamente como observación tanto sistemática, estructurada, o puede ser observación no sistemática, no estructurada, observación participante, observación no participante, observación directa, observación indirecta, etcétera. Hay varias connotaciones que se toman en cuenta también. Entonces, sobre todo las entrevistas cualitativas son más en profundidad, hacer preguntas, a partir de otras preguntas van emergiendo más aún, y los encuentros mismos, ¿no? De interacción con el entrevistado y el entrevistador debe ser justamente, ¿no? Respecto a las experiencias, situaciones, y por sobre todo, lo que se debe de hacer es formular, ¿no es cierto? Una batería de preguntas, en este caso abiertas, para la recolección misma de datos. ¿Pero de qué? Estamos hablando justamente, en este caso, de la situación, ¿no? De la situación, del análisis crítico y autocrítico de la realidad. La situación, en este caso, del aula. Entonces, las situaciones de la hora podemos hacer entrevistas dirigidas, ¿no? Entrevista dirigida a, puede ser en este caso al docente, entrevista dirigida a los estudiantes de secundaria, entrevista dirigida a los padres de familia, etcétera. Entonces, o puede ser la entrevista dirigida a la junta escolar, ¿no? Eso lo conoce con otro tipo de nombre, ¿no? Según la ley 070, consejo educativo, ¿no? Entonces, analizar esa situación en el aula hay que hacer una entrevista, ¿no? Una entrevista, obviamente, a partir de la observación participante. ¿Qué es lo que se tiene que analizar aquí? Es decir, ese instrumento, ¿qué debe contemplar? ¿No? Entonces, el instrumento, en este caso, debe de contemplar, ¿no? El análisis situacional, ¿cómo está? ¿Cuál es el estado del curso, ¿no? Es decir, si los estudiantes, más que todo en la especialidad de matemática, comprenden, entienden las ecuaciones de segundo grado, por ejemplo, entienden, comprenden lo que es la geometría analítica, ¿no? Cómo se encuentran los estudiantes. Del 100%, podríamos decir que un 80% tiene dificultades y un 20% no. Entonces hay que ir, ¿no? Haciendo, mm, que surgen más preguntas en sí, ¿no? ¿Cómo lo ven la parte de la metodología utilizada por el docente de matemática? ¿Utiliza técnicas, utiliza herramientas tecnológicas o simplemente se utiliza
pizarra, nada más, qué tipo de didáctica lo implementa, tradicional, constructiva, si es una clase magistral o si tiene otro tipo de metodología, trabajo en grupos, Philips, aplica Philips 66, mesas redondas, etcétera. Entonces hay que hacer una connotación de preguntas, ¿no? Lo que hay que hacer es diseñar, ¿no? Instrumentos de investigación para recoger información del entorno educativo. ¿Sí? Entonces pueden hacer entrevista, por ejemplo, dirigida a estudiantes, entrevista dirigida a los maestros o docentes, ¿no? De dicha o determinada institución. Por lo menos formúlense preguntas abiertas, por lo menos mínimamente unas, en el rango de 5 a 10 preguntitas abiertas, ¿no? Y a partir de eso ir profundizando, ver el estado, la situación, eso es lo que nos interesa, ¿no? Que ese instrumento recolecte esto, ¿no? El estado, la situación en el aula, fuera del aula, ¿no? Y con la comunidad, cómo se lo ve, ¿no? Con la comunidad educativa. Entonces, ustedes van formulando preguntas abiertas. No, no se olviden que hay un título, ¿no es cierto? Un título, entrevista semiestructurada o batería de preguntas dirigida a estudiantes de secundaria de la negativa X, Y, Z, no lo sé. Y obviamente, ¿no? Nombre del entrevistador, ¿no? Lugar de entrevista, fecha de entrevista, que son 4 elementos importantes que debe de contemplar, ¿no? Una batería de preguntas abiertas. Luego ya vienen los ítems de preguntas abiertas, ¿no? Según usted, ¿cómo ve o cómo observa la situación, ¿no? De la didáctica en aula respecto a la enseñanza, o puede ser respecto a el aprendizaje de los estudiantes? Sí, ¿no? Probablemente algunos respondan, o por qué, es más abierta en sí. Entonces hay que formular esa parte, es bien importante. ¿Cuándo se debe de formular? Simplemente 2 instrumentos, mínimo 2 instrumentos, ¿no? Revisar minuciosamente directrices e indicadores de los instrumentos, es bien importante esto, ¿no? Directrices e indicadores, obviamente a partir de una formulación que lo hemos mencionado, y el recojo de información que sea adecuada y genuina en este caso, ¿no? Y hay que subir esos documentos, lo suben en esta semana hasta este domingo 4 de diciembre, pueden subirlo en formato, por favor, en formato PDF, subanlo, mucho mejor, ¿no? En formato PDF, archivo PDF, ¿sí? Tamaño carta, y ahí están algunos. Aquí he visto que algunos han enviado en la actividad número 2 de la semana 2 en documentos en Word, entonces tarda un poco, ¿no? Entonces debo descargar, hay que esperar. Mientras el PDF ya se ve en plataforma, es más rápido, ¿no? Revisar y calificar. Bien, entonces ahí está, ¿no? Aquí este es, por ejemplo, de la parte de métodos cuantitativos aplicados. Aquí tenemos el marco cualitativo, recolección de datos. Estamos hablando del diario de campo. Esta para las entrevistas, ¿no? Cómo se realiza una entrevista, qué se necesita, cuáles son las características, o sobre todo preguntas abiertas. Este documento también que es el diario de campo, ¿no? La construcción misma. Bien, y de esta lectura concierne justamente a la primera parte, en el caso características, ¿no? De los investigadores cualitativos, qué es la teoría fundamentada, qué metodologías se van utilizando, qué es la investigación cualitativa, qué es la teoría fundamentada, ¿no? Cuál es ese procedimiento de codificación y recolección de datos. Y conceptual y teorización, mismo, ¿no? ¿Cuál es la conceptualización, el orden conceptual? ¿Qué es la teorización en este caso? Y si hablamos de teorización, ¿cuál es la diferencia de la teorización cualitativa y la teorización cuantitativa? O sea, hay 2 perspectivas distintas y diferentes. Y la siguiente, consideraciones prácticas, por ejemplo, escoger un problema, formular la pregunta, ¿no? De investigación, mantener un equilibrio de la objetividad y sensibilidad y el uso, por sobre todo, de términos y de la lectura, de la literatura, ¿no? Técnica. Bien, no sé si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta al respecto. Si no las hay, entonces nos vemos hasta el fin de semana. No se olviden su cuestionario, ¿no? En base a esas 3 lecturas de que se van a formular. Y los otros son obviamente, ¿no? Documentos que pueden utilizarse para la
la estructuración. Ahora bien, me falta un poquito más de tiempo. Obviamente voy a enviarles, ¿no? En el transcurso de estos días, instrumentos, por ejemplo, ejemplos yo creo que van a requerir por sobre todo, ¿no? Un ejemplo de una batería de preguntas, un ejemplo de una guía de entrevista con preguntas abiertas, ¿no? Semiestructurada, eh, un diario de campo, ¿no? Hay varios formatos también que los voy a ir pasando por el grupo de WhatsApp. ¿Está bien? Para que un poco más tengan más amplio la idea y que a partir de esa idea vayan formulando, ¿no? Como en el anterior caso, por ejemplo, la gran mayoría ha hecho los mismos parámetros. Yo pensé que iban a cambiar algunos parámetros, pero bueno, en esencia es la parte base en realidad, ¿no? De esos parámetros. Bien. Ingeniero, Y muy buenas noches. muy buenas noches, ingeniero. Una consultita. Eh, bueno, la señal se estaba entrecortando acá y tengo una duda. Eh, en la actividad de la semana nos indica dos instrumentos, ¿verdad? Y entre Sí. ellas podemos escoger ya sea entrevista, cuestionario, diarios de campo, las cuales ha mencionado, ¿verdad, ingeniero? Y también podríamos dirigir a estudiantes, docentes o junta escolar. Es lo que dijo, ¿verdad? Es Así lo es. que también está entendiendo en las guías didácticas. Exacto, exacto. Estamos más en la parte cualitativa, eso no se olviden. En la parte cualitativa hacemos observación participante, hacemos entrevistas en profundidad, ya sea entrevistas colectivas, entrevistas individuales. Realizamos justamente a partir de la observación lo que es el diario de campo, ¿no? O el diario pedagógico, o bien el cuaderno de notas o de apuntes o de campo. Pues más nos basamos a ese tipo de instrumentos en realidad, ¿no? Cuestionario, hasta el momento no nos están pidiendo. Eso es más cuantitativo. ¿Por qué? Porque son preguntas cerradas, tienen ítems, tienen escalas, ítems de selección, ¿no? Es distinto. No nos estamos abocando a eso, ¿no? Nos estamos abocando, recalco nuevamente, entrevistas, ¿no? Tipos de entrevistas, ¿no? Los instrumentos correspondientes, batería de preguntas, entrevista semiestructurada. Segundo, la observación. En este caso, en caso específico, la observación participante, ¿no? Y en la observación probablemente participante podamos tomar en cuenta tal vez incluir algunos indicadores de observación. Y esos indicadores de observación obviamente van a partir de la identificación misma de ciertas categorías, ¿no? Es decir, una categoría subyace en subcategorías, cada subcategoría tiene identificadores. Entonces, observación en ese caso de identificadores, ¿no? Significativos dentro del contexto. No solamente son las fotografías, ¿no? Y, ¿qué más hemos hablado? El diario, ¿no? El diario y cuaderno de campo, ¿no? El formato en sí, ¿no? El formato. Hay varias estructuras distintas, diferentes. Hay que elaborar los instrumentos, ¿no? Y esos son los que tienen que subirlas en la plataforma. En eso consiste en esta semana número 3 que finaliza hasta este domingo 4 de diciembre. Recalco nuevamente, no estamos diciendo formulen o elaboren un cuestionario, no. O una guía de encuesta, ¿no? O test, eso no, esos son más cuantitativos, ¿no? A lo que más nos interesa ahora es la parte cualitativa. Tiene otra connotación, otras características, ¿sí? Entonces, tómenlo en cuenta esa parte, es muy importante. ¿Qué me interesa? Batería de preguntas, ¿no? Para la entrevista. ¿Qué me interesa? El diario de campo, ¿no? El cuaderno o el diario pedagógico, ¿no? ¿Qué me interesa? Justamente identificadores de observación, ¿no? A la hora de hacer una observación participante. Entonces, solamente dos instrumentos, ¿no? Ahora, si alguien va a hacer batería de preguntas, entrevista, digamos, una entrevista dirigida a estudiantes y puede ser otra entrevista dirigida a maestros, ¿no? O docentes, tal vez de secundaria, o docentes de la especialidad de matemática, ¿no? Y esas pueden ser dirigidas no solamente tal vez en una unidad educativa, sino más aún puede ser en un distrito, ¿no? En un distrito correspondiente, mucho más amplio, mucho mejor en realidad, ¿no? Va diferenciándose en este caso. Bien, Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias. no hay de qué, no hay de qué. Bueno, si no hay más consultas ni más preguntas, si alguien no le llama, creo que han echado escrito algo, ahí no tengo buenas señales, días ahora también estoy presente. ¿Quién era? A Henry Cáceres, mamá, ¿no? Henry Cáceres. ¿Es el mamá de Henry? Sí, ya está, Henry. El sábado ya está. Así que no te preocupes, ya está anotado. Bien. Si no hay más consultas,
Nos vemos entonces hasta el fin de semana. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Sí. Buenas Hasta noches. luego. Muy buenas noches. Buenas noches, Dick. Buenas noches. Buenas noches.